El debate desde antes de estar al aire, 8:46. Qué gusto saludarlos de nuevo. Querido Gibran Ramírez de Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí contigo. Bienvenido, Federico Doring del PAN. Hola. Hola, ¿cómo estás? Feliz año. Igualmente para ti, Arturo Ávila, feliz año también de Morena. ¿Cómo Feliz estás? año, Azucena. Bien, muy bien, con bien? gusto de estar ¿Contentos? contigo. Muy contentos. Qué bueno. A ver, 100 días hoy en esta mesa se cumplen los 100 días de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. Muy buenos números en las encuestas. El Financiero, El Economista, ayer de Las Heras, El Universal, entre 65 y 80%, Gibran. Sí, es una luna de miel con el electorado, pero hasta ahora recordemos que Claudia Sheinbaum ha gobernado con el presupuesto que dejó López Obrador, con los programas sociales que incrementaron mucho en año electoral y trae esta inercia. Además, creo que le ha ayudado la claridad en el discurso que se generó con las reformas constitucionales de finales del año pasado, que parece que van a seguir y que, sin embargo, dan cuenta de un desapego de la realidad. Mientras se está reformando ferrocarriles, ahora se va a reformar Infonavit, mientras se están constitucionalizando programas sociales, defensa de los animalitos y un montón de cosas que no se vieron favorecidas en el presupuesto, como pueblos indígenas, sino que al contrario fueron golpeadas. El país está en otra cosa, ¿no? El país nacional va en otro sentido del país político. En el país nacional, en el país del pueblo, está pasando lo de Sinaloa, está pasando lo de Chiapas, está pasando lo de Michoacán, está pasando lo de Tabasco, y no se ve una solución en el mediano plazo, desde luego en el corto mucho menos. Ya hasta Omar García Harfuch prefirió irse a Chiapas, donde desde que entró el actual gobernador ha cambiado la política, ¿sí?, que permanecer en Sinaloa, donde hay un fracaso por un sabotaje desde el gobierno del estado. Correcto. Federico. A ver, bueno, yo quiero empezar citando un tuit que me parece que ilustra perfectamente estos 100 días. Cito: en las primeras semanas, Claudia Sheinbaum fue prácticamente invisibilizada ante la ansiedad y la prisa con la que los López Obradoristas querían cumplir los encargos a su líder. Y ciegos realizaron 16 reformas a la Constitución, únicamente 2 relacionadas con el proyecto de la presidenta. Es un tuit tuyo, ¿no? Ella se dedicó, columna del Universal hoy. Y las 2 que tú señalas en tu artículo de hoy es, la supremacía constitucional fue para tratar de cerrarle el paso a la oposición, es decir, en realidad nada más tiene una. Y la verdad es que hay otras realidades. Nadie puede decir que va bien el país con la narcopandemia de Sinaloa, coincido con Gibran ahí. A ver, este asunto de los reyes narcos, ¿no? No solo en Macuspana, en Sonora, en Michoacán, por todos lados el narco se está exhibiendo como no se exhibía antaño. Eso no puede ser una buena señal. Siempre habían tenido presencia, pero no así con las autoridades y el militar al lado. Con las autoridades porque presentes, no solo sí. es la autoridad cooptada del político corrupto, y el militar, ¿no? Y el que apareció en el primer evento del Mencho del 10 de también. diciembre. Ahora hasta los militares van a los eventos de los narcos a avalar la entrega. Entonces eso no es una buena señal. No, yo coincido con Gibran, el otro México del que no se habla. A ver, aquí están estos 2 desplegados de los 2 hospitales que acaban de suspender intervenciones quirúrgicas porque no tienen material de suministros. Es el de Oaxaca y el de Puebla. Y perdimos nada más 400,000 empleos en diciembre. Así hay muchos datos que no tienen que ver con esas cifras de las encuestas, y en esas cifras de las encuestas Andrés Manuel estaba a estas alturas arriba que ella, estaba arriba de 80. Estaba más o menos en 80, ¿no? Ahora, antes de ir contigo, Arturo, déjame, ¿mienten las encuestas? No creo que ¿están los ciudadanos desconectados? ¿Cuál es la explicación entonces que se dan ustedes a estos resultados? Yo creo que se está empeñando el futuro en pos del presente y de un presente electoral. O sea, las encuestas del 80% de aprobación a Claudia Sheinbaum son generadas porque el ciudadano está en una luna de miel. Ahí te va lo que yo pienso. El gasto en programas sociales ha crecido tanto que por ahora resuelve las necesidades de algunas de las familias. Te enfermas, vas a un consultorio adyacente a farmacia y compras tus medicinas. Y eso está bien por ahora,
pero el hecho de que ese presupuesto se destine a los programas de transferencias y no a las instituciones de salud implica empeñar el futuro, porque aunque te puedas curar una gripe, aunque te puedas tratar, no sé, cualquier enfermedad del estómago, una infección, en el futuro lo que no vas a tener es insulina para tu diabetes. Entonces tenemos un país mayoritariamente joven. Eso nos va a costar mucho, la infraestructura, la compra de medicamentos. ¿Cómo te explicas tú, Federico, estos resultados? A ver, me los explico porque en las encuestas siempre se ha dicho por los profesionales que hay gente que tiene temor de decir la intención de su voto porque cree que le van a quitar los programas sociales. Yo creo más que un respaldo a ella, es un respaldo a los apoyos sociales. La gente cree que ella es sinónimo de los apoyos que reciben y lo que están avalando no es el tiradero que tienen todos estos temas que yo te mencioné, sino el apoyo a los programas sociales. A ver, si fuera el 77% de aclamación, ¿por qué la colonia de la Cuarta Transformación está quitando los nombres? ¿Por qué se rechaza en el Estado de México a todo lo que sonó a Morena impuesto en esa colonia? A ver, ¿a poco crees que ahí sí tienen el 80% de aclamación? Si los corrieron a patadas. Sí, es que sabes que yo veo la aprobación luego particular y pues la gente está contenta diciendo que ella ha dado visibilidad a las mujeres, a los programas sociales evidentemente, no califican mal el tema de salud, a pesar de estos ejemplos tan claros y tan contundentes como el de Oaxaca, de Aurelio Valdivieso y Puebla. A ver, Arturo, adelante. A mí me da mucho gusto que el pueblo de México tiene un enorme optimismo respecto al gobierno de la transformación. Y entiendo, optimismo? Optimismo, claro, a ver, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos piensan que vamos bien, y a ver, yo voy a irme, hay muchas encuestas, todas coinciden, pero vámonos a la que fue más precisa en la elección de 2024. ¿De las Heras? Esa donde le metimos una paliza al PAN, esa donde le metimos una paliza al PRI, al PRIAN que representa aquí Federico Doring, de las Heras de Motecnia, que por cierto ayer lo entrevistaste. 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos están de acuerdo. Es la misma aprobación que tuvo Andrés Manuel López Obrador al cumplir los 100 días de gobierno. Y fíjate, la encuesta de las Heras va más allá. O sea, sí trata de ver si efectivamente se está evaluando la continuidad de un proyecto o si la gente percibe diferencias en un proyecto y en otro, ¿no? Algo que me parece relevante es las mujeres. Las mujeres perciben que están representadas en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, de acuerdo a la encuesta de las Heras, de Rodrigo de las Heras. La segunda parte que me parece muy importante es, hay elementos ya cuantitativos, y tú se lo preguntaste ayer a Rodrigo también, para poder evaluar en 100 días. Es decir, sí se puede evaluar en 100 días un gobierno distinto, sí. Primero, pues me parece que las reformas, las 16 reformas constitucionales que se aprobaron son muy importantes. Una viene a modificar un poder judicial por demás corrupto, por demás impune. Estoy de acuerdo, pero fueron las que les dejó pendientes López Obrador, no son de Claudia Sheinbaum. Sí, pero habría que decir algo. Nosotros representamos un movimiento. Esta idea de que, oigan, es que sepárense o digan que son distintos, pues no. La realidad es que sí, esta es la consolidación de la transformación. Estamos profundizando un movimiento que empieza en 2018 y solo por alusiones personales el tema de la seguridad, ¿no? Que como siempre, pues Federico es un hombre muy pesimista, pero yo hoy le voy a pedir que sea más optimista, ¿no? Oye, pero ¿cuál fue la alusión personal? Pues viene a hablar hoy que la inseguridad, que el país incendia, alusiones partidistas, lo que repite siempre, ¿no? Lo que repite siempre. Entonces vamos a dejarle claro, en 2018, cuando Enrique Peña Nieto nos entregó este país, había un promedio diario de víctimas de homicidio doloso de 100.5. En 2024... ¿Diario? Diario. Hemos llegado al mínimo de los últimos años con 82.1. Pero no solamente eso, algo que me parece muy relevante es qué está pasando en estos últimos 100 días, ¿no? Pues fíjate, estar una reducción superior a los últimos 6 años, feminicidio menos 26%, lesiones dolosas menos 19%, extorsión menos 10%, que era el único que en los últimos 6 años había incrementado. Todos los robos con violencia menos 4%, robo a vehículo, robo a habitación, robo a transportista, robo a transeúnte, es decir, hay una reducción generalizada, incluyendo los homicidios. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Seguimos en esta mesa con Federico Doring, Arturo Ávila, mi querido Gibran Ramírez. A ver,
decías, por alusiones personales, ¿damos contigo, Federico? Sí, a ver, es que es lo mismo de siempre. Ellos combaten todo con propaganda. Aquí, fíjate qué bien coordinado está Arturo. Te trae las cifras de la mañanera en tiempo real, ¿no? Pero la realidad es que los negocios en Sinaloa siguen cerrando y la gente que sobrevivió décadas de convivencia con el narco, llegó una narcopandemia en la que ya no puede existir. Los mexicanos no sabían, perdóname, los mexicanos no se habían ido de Chiapas a Guatemala a huir del narco. No les quemaban las casas en Panteló porque los muchachos no se dejaban reclutar para ser sicarios. No veías estas fotos del ejército. Sí había habido generales como el general Rebollo corruptos con el narco, pero no en los eventos de los narcos. Hay muchas señales donde las estadísticas, ya lo aclaramos aquí en otra ocasión, no son creíbles. Porque poníamos el caso de la Ciudad de México, de cómo esta muerte violenta no determinada, resulta que no es homicidio. Entonces, si yo traigo las machincuepas de Arturo, ¿no? Y en vez de reportar delitos, Ernestina Godoy dice, ay, ¿qué crees? No se murieron, nada más una muerte violenta no determinada, y aparecen como atropellados en Joco, en vez de como asesinados entre el narco. ¿Qué pasó en el Sonora Grill? Acaban de matar a mansalva a uno que lavaba dinero en Millán hace, ¿qué? 3 semanas. Esas ejecuciones no pasaban así desde la de Arts. En la Ciudad de México. Ajá, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, hay otra realidad. Nosotros por eso no aceptamos las cifras manipuladas, porque el que las están manipulando desde que Claudia Sheinbaum estaba en el gobierno de la Ciudad de México, y ya lo expliqué aquí la vez anterior. A ver, Gibran, la seguridad pues es uno de los temas más sensibles, sin duda, y siempre caemos y debatimos respecto a ello y las cifras. Son malas cifras las del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que si bajó poquito, que si bajó mucho, malas cifras, heredadas. Pero se murieron más que con Peña y con Calderón, ¿eh? Sí, eso sí es cierto, Arturo. No es cierto. Arturo, Son cifras de tu gobierno, son de tu gobierno. A ver, yo les doy las cifras aquí, vámonos. Hubo más homicidios en el sexenio de López Obrador que en el de Peña y Felipe Calderón. De 2019 al 2024. Vamos a hablar. Azucena habla de los homicidios acumulados. Menos 18% es la tendencia, es importante. La suma. La suma. Sí. Bueno, son vidas. Pero a ver, la tendencia Entonces, ¿cómo mides tú los homicidios? Es que el menos 18 no sobre. No, es que déjenme decir. No resucitaron. La los tendencia muertos. mide una política pública. Sí, está bien. Si de pronto tú tienes una tendencia, ¿no? Y no haces un cambio, un ajuste en la política pública, lo que te dice la estadística es que eso seguirá creciendo con esa misma línea. Su ajuste en la política Cuando llegamos a 2018, la tendencia empezó a bajar hasta acumularse al día de hoy un 18.2% menos. Empezaron con 34.723 homicidios en el 2019 y hoy, el 2024, 30.050. Sí, claro. Ok, está bien, esas son las sumas correctas, pero todo el sexenio hubo más homicidios que el pasado y el antepasado. Eso también es cierto. O sea, negarlo no revive a los muertos. Habría que decir algo que me parece muy importante y me parecen datos que hay que mencionar. Primero, el 49% de los homicidios dolosos se encuentra lamentablemente en 7 estados de la República. Sí. Y eso hay que mencionarlo. Es un problema en donde, por cierto, gobiernan. En donde, por cierto, gobiernan estados de del todos, PAN, de Morena y de Movimiento Ciudadano. ¿Sí? Hay 2 de Movimiento Ciudadano. Está Nuevo León y está Jalisco. Y hay que mencionarlo. ¿Qué me parece relevante y que hoy también se presentó esta mañana en la mañanera, ¿no? Que en los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum, en estos 7 estados, donde está el 50% de los homicidios, tenemos los siguientes números. Baja California, una reducción en estos 100 días del 22%. Estado de México, una reducción del 22.2%. Chihuahua, gobernado por el PAN, una reducción del 23.8%. Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, una reducción del 7.2%. Nuevo León, una reducción del 56.1%. ¿En qué? En homicidios dolosos en estos últimos 100 días. Sinaloa, una disminución del 13.7%. Bueno. A ver, nada más concluyo. Está bien. No, son pues, buenas noticias. ¿sí? En estos últimos 100 días, en los 7 estados que concentran el 50% de los homicidios dolosos, vienen reducciones. Caray, denos una positiva, creo que me parece muy positivo. Sí. Y hablé de estados gobernados por Movimiento Ciudadano, por el PAN y por Morena. A ver, Gibran. Imposible creer los números de Sinaloa. Seguramente que Azucena tiene más a la mano la relación que hay entre homicidio doloso acreditado y los desaparecidos que se presumen. Además, en desaparecidos sí es muy probable que haya cifra negra, a diferencia de homicidio doloso. La política pública de este gobierno y del gobierno anterior ha sido
sido inflar las cifras de desaparecidos, inflar las cifras de muerte violenta no determinada, e inflar las cifras incluso de suicidio. Están manipulando las cifras, las fiscalías locales que terminan por informar a la Secretaría de Gobernación. ¿La de Jalisco también? ¿La de Nuevo León también? Se ha hablado, ha habido críticas, sí, a la Fiscalía de Jalisco, yo no voy a negar. ¿Nuevo León también? Esas críticas. A la Fiscalía de Nuevo León no se le ha hecho esa crítica porque tiene una reducción del 56%. Y desde la en los academia. últimos 100 días. No, sí, por eso, te estoy diciendo que ahí no Está se ha hecho esa incrementando. crítica. No, señor, pero yo estoy hablando de Sinaloa, que es un estado no, que está... pues hablas de quien no te conviene, Gibran. Yo no A te ver, interrumpí. Gibran. Estoy hablando de Sinaloa, que es un estado en llamas, que vemos todos los días en las noticias, donde el secretario de Seguridad tuvo que ir a intervenir, donde le mataron a un agente de inteligencia porque hay un sabotaje interno, una pugna entre el gobierno estatal y el gobierno federal que se ha visto ya, por ejemplo, en el choque de las fiscalías de ese estado. Al tal Mérida porque fue el que saboteó la falta de protección del colaborador de García Harfuch que fue acribillado. A ver, pero muy breve. Sí tenemos razón en lo de Sinaloa. Todo lo que te dice a ti, Felicitos, cada vez que te da un reporte, contrasta a alguien que sí está ahí con las mentiras que le piden que venga a decir aquí Arturo. Y el manejo es tan propagandístico como lo que sacaste hace unos minutos. Al hermano López Obrador, ¿no? Diciendo cosas, Yamay diciendo que la culpa de Tabasco, de los antros, donde ya tienen 2 incidentes que se acribillan, es culpa de Madrazo en 95. ¿Cómo explicas Bueno, eso? lo increíble, ¿qué? ¿No? Lo A increíble ver, es ¿qué? que ahora Lo las primero- venganzas de los grupos del crimen organizado sean con roscas de reyes, ¿no? Sí. Como dice Con el militar al secretario lado, del no gobierno. omitas A que ver, esté el militar al yo quiero- lado. ¿Cómo dice Javier May Madrazo? yo quiero dar 2 datos. O sea, la mayoría de los jóvenes que nos A ver, escuchan ni siquiera saben quién es. Quiero dar 2 datos. Voy a volver al tema de Sinaloa que me parece Pero importante. cuéntame cómo ves lo de No, Javier nada más, May. ¿Qué una opinas de que le eche la culpa a Madrazo? Una respuesta al MACPAN, a MC y al PAN. Ahí va, A ahí va ver. la respuesta. En Sinaloa, de enero a agosto del año pasado, había en promedio 1.6 homicidios dolosos diarios, es decir, una situación bastante controlada, ¿no? Efectivamente, para que no se diga aquí que estamos escondiendo la cifra, cuando viene el suceso de la detención del Mayo Zambada y Claro. empieza el conflicto entre los 2 cárteles, ¿no? Incrementa a 4.8 y adquiere su pico máximo en septiembre, ¿no? De septiembre a la fecha ha habido un decremento, como ya lo mencioné, del 13.7%. Es decir, se está atendiendo una situación que sí efectivamente se provocó por una disputa entre cárteles lamentable, ¿no? Y que el gobierno de la República, hoy, a los 100 días de gobierno de la doctora, dice, sí tuvimos este pico y está disminuyendo. Es decir, hay buenas noticias, aunque la oposición sea Se muy provocó por el pesimista. gobernador de Velas Sinaloa. a pregonar Muy a Culiacán a ver qué pesimista. te dice la gente, los culichis, ¿no? El gobernador de Que se Sinaloa- vaya a parar a Culiacán y les diga que le agradezcan la reducción del 13% y que les diga que deben de estar agradecidos porque ya viven en paz y tranquilidad. Que le diga eso a los que están perdiendo el empleo porque Ahora, no pueden salir a la calle. No es la oposición necesariamente, Arturo, porque ahí parece que hay un boicot del propio gobernador contra la estrategia del gobierno federal. A ver, yo insisto, cuando viene Arturo un lo acto, sabe, conoce- un acto conoce ese intervencionista señor. como el que sucedió, ¿no? En donde un país se mete a otro país y con agentes de agencias ¿Pero federales. lo sabes de cierto? A ver, hay ese supuesto y suena Ah. como el más lógico, ¿no? Ajá. Y También agarras suena y lógico que Rocha negoció con y el tomas- FBI. y Para tomas- que no lo dices metieran eso? a su hijo a la cárcel. Y tomas a una cabecilla. publicó Raimundo y tomas- Riva Palacio, y no lo estoy tomas- diciendo yo. Y tomas a una cabecilla, ¿no? Que yo siempre he dicho que la política de detención de cabecillas, la consecuencia es que 5 sicarios abajo van a tomar el control y van a seguir siendo más violento. ¿Por qué? Porque el problema no es... Entonces, para que el no problema- pase eso, abrazos al El narco. problema, Muy bien. para que no pase Ah, ok. eso, se atiende el problema desde el punto de vista integral, entendiendo que el problema es de salud en Estados Unidos, que es un tema que hay que atender de forma bilateral, porque mientras tengamos al principal consumidor al norte del país sin reducir la cifra de consumo de drogas, es imposible que en 3,000 kilómetros de frontera que tiene México no exista trasiego. El problema es el dictador de En México y luego Sinaloa. criticamos a los gringos ver. por lo que ellos dejen de hacer. El Gibran. problema es el dictador de Sinaloa que fue apoyado en la campaña y el día de la elección por grupos del crimen organizado, lo cual está acreditado en diversos medios de comunicación, que se vio beneficiado porque los candidatos que bajaron esos mismos grupos del crimen organizado eran opositores
al partido oficial, y un gobernador que, no olvidemos, estuvo atacando sistemáticamente con su secretario de gobierno a Héctor Melesio Cuen Ojeda, porque no debemos de borrar de aquí la dimensión política. No fue por casualidad que asesinaron al principal opositor del gobernador Rubén Rocha y Moya. ¿Cuál no habría ganado? Sin los votos de Melesio no le habrían ganado a Mario Zamora tampoco. Y que obstaculizó con su gente cercana la investigación e incluso favoreció un montaje y lo divulgó desde los medios oficiales, algo que descubrió la Fiscalía General de la Que República. descubrimos todos, hombre. Pero si era déjame, cuestión de ver el video. pero Sí, déjame hacer sí, un sí. comentario muy breve, aprovechando que está aquí Arturo. Ese video de la gasolinera, para Y sobre ese montaje de Sara Bruna, a la que tuvo que cesar, como tuvo que cesar al secretario de Mérida, hoy día, yo desde agosto presenté la denuncia en la Fiscalía General de la República, y tú lo sabes que no estoy mintiendo. Desde agosto no me recibe a mí como denunciante la Fiscalía para ver mi carpeta. Es tal el encubrimiento desde Sheinbaum a Rocha y las mapacherías estas periciales, que a mí no me permiten entrar a la Fiscalía. Y se lo dije a Rosa Isela Rodríguez cuando fue a Jucopo, y se lo dije 2 veces a Sergio Gutiérrez. Soy un diputado federal que denunció a Sara Bruna y a Rubén Rocha por manipular las periciales y tratar de ocultar la verdad del asesinato de Melesio Cuen, y no me dejan entrar a la Fiscalía General de la República a ver mi carpeta, a ver qué avances tiene. A ver, regresamos para concluir esta mesa. Entonces, ¿no hay nada bueno en el gobierno de Claudia Sheinbaum, Gibran? No, claro que hay cosas buenas. A mí la política de transferencias me parece bien, pero me parece que no debería hacerse a costa de los servicios públicos. Creo que una política sostenible en ese sentido implicaría una reforma fiscal que no se ha puesto sobre la mesa hasta el momento. Creo que también hay cosas... O sea, los apoyos a... ¿Me permiten tantito, por favor? Gracias, es que escucho mucho ruido. Los apoyos a las personas vulnerables está bien, Está solo bien, que claro. no podemos quebrar al país en ese intento. Sí, no podemos hacer que sea algo que esté proyectado para durar 6 años, para ganar elecciones, y ya después que el otro se haga bolas. Creo que en todo caso tendría que ser una política de Estado a la que se dé viabilidad y se hable bien entre las dirigencias políticas y los grupos parlamentarios, sobre todo entre quienes vemos el presupuesto y notamos esta discordancia terrible entre lo que se votó en el presupuesto y las reformas que se votaron todas de buena voluntad. Este aspiracionismo constitucional de que vamos a favorecer a todo mundo, los pueblos indígenas van a tener autodeterminación, pero les bajas el presupuesto y no hay manera de echar a andar esas políticas. Entonces sí hay cosas que están bien. Está el anuncio hecho sobre la refinería de Tula, por ejemplo, algo que Movimiento Ciudadano puso sobre la mesa durante la campaña, y otros destellos que sin embargo se ven opacados por la continuidad de todos los peores rasgos. A ver, por ejemplo, ¿cuáles otros? O sea, tú dices pensiones está bien, o apoyos sociales, Ajá. Tula, ¿qué más? Mira, la política mafiosa. Yo creo que cuando en política hay cada vez más cosas que se tienen que hacer en el secreto, como el asunto de Sinaloa, que no se ventila, que se sella de tal manera que ni un diputado federal que hace una denuncia puede tener acceso a la carpeta de investigación, más cosas van mal en el país. Norberto Bobbio tiene un librito ahí llamado Democracia y Secreto. Cuando hay ese nivel de secreto y se incrementa cada vez más, la política mafiosa va ganando y la democracia va perdiendo. Eso es lo que opaca algunos destellos. Sí. ¿Como cuáles destellos? Bueno, los que Esto de los programas, esto de eso de Tula, la ¿algo más? refinería de Tula, la buena intención de las reformas, que sin embargo no se ve reflejada en la el realidad? presupuesto, y el intento muy tímido de cambiar la política de seguridad. Omar García Harfuch hizo una aparición en Sinaloa, bueno, varias. Se topó con lo mismo que se topó la Fiscalía General de la República y jueces federales, que es que la autocracia y la dictadura sinaloense es tan dura que resiste al gobierno federal, y pues tuvo
que salir de ahí sin que la cosa cambie. Sale Omar un día y de nuevo hay homicidios y desapariciones como antes. Es decir, nada estructural cambia en ese sentido. ¿Las buenas, Federico? A ver, coincido, que haya retomado la propuesta fue de Roy F. Torres, de Salomón Chertorivsky, también de Xóchitl Gálvez, lo de Tula. Es una buena cosa, hay que reconocerla. También hay que decirlo como es. El túnel que cambia el combustóleo a gas lleva 99% de avance. Lo que le toca hacer a Claudia para concretar esta transición son 4 kilómetros de un derecho de vía que bloquearon los morenistas en el estado de Hidalgo y que ahora pues mágicamente ya se va a lograr. Pero esa decisión, que es buena, tiene 99% de avance, y el proyecto ejecutivo y la obra la iniciaron hace 8 años un gobierno que no era de Morena. Pero es bueno que ella haya volteado a ver aciertos del pasado. Otra cosa que también es buena y coincido es pues que, como dice Raimundo Riva Palacio, ¿no? La narcopandemia en Sinaloa es porque el gobernador pactó con el gobierno estadounidense que él y su hijo no fueran procesados por actividades delictivas vinculadas a la delincuencia organizada. Y Omar García Harfuch es una buena señal. Es una señal saboteada desde que no le dan recursos, presupuesto, no tenía armas propias, todo es prestado, está saboteado, pero es una buena señal. Y a mí me parece que una cosa adicional que se le puede reconocer a la presidenta, aunque no comparta lo que dijo, pero el que México haya ido a Sao Paulo al G20 y que tengamos a una presidenta que vaya a las cumbres y que no tengamos a alguien escondido. Pero también vamos a ir a Venezuela. Ese es otro tema, pero tú me estás preguntando ahorita de lo bueno. Te tengo que decir lo poco bueno, porque me sobran dedos para lo bueno. Pero lo que yo no quiero es un presidente... ¿Te sobran dedos para lo bueno? Chiquito, enano, acomplejado, que no va a ningún foro, ¿no? Porque no tiene capacidad de sostener un debate. Comparta o no lo que ella dijo en Sao Paulo, porque no es del todo cierto lo que dijo, el que México tenga presencia en esos foros, luego si quieres hablamos de eso, es un buen cambio, es un contraste con lo que teníamos de complejos y de ausencia diplomática en el gobierno anterior. Correcto, bueno, ya reconocen puntos buenos, dime los malos, Arturo, ¿qué hay que rehacer, redireccionar, quitar? Mira, los malos son la oposición tan pesimista No. O sea, vamos a tener un momento de reflexión. Influyen sin duda en el ánimo, ¿no? Los opositores adentro del partido, ¿no? No, yo diría, a ver, la oposición tiene una actitud muy pesimista. Reconozco el ejercicio que hicieron ahora. Yo creo que hay cosas muy buenas. Yo creo que la política de bienestar pero dime un par de y cosas prosperidad que se tengan redireccionar. redireccionar. Con la misma honestidad intelectual con la que yo lo que diría es que siga habiendo retos en materia de seguridad. Me parece que ya se dio el marco jurídico para poderlos atender. Me parece que Omar García Harfuch es una persona que conoce y entiende la seguridad y que va a hacer un gran papel. Y ahí hay coincidencia con los demás grupos pero hay parlamentarios. que cambiar la estrategia. No cambiarla, ya se hicieron los ajustes y apenas vamos a empezar a ver con estos ajustes resultados. De una estrategia que no estaba dando resultados. Nos falta también que venga el poder, el cambio a la reforma del Poder Judicial, la elección de juezas, jueces, magistradas, ministras y ministros. Y eso me parece que también va a ayudar de forma significativa a reducir la impunidad que teníamos con el pasado Poder Judicial. Vienen reformas muy importantes en materia de nepotismo, en materia de reelección. Que también son de López Obrador. Pero la pregunta era de los 100 días, ¿no? Usted ya está futureando a los 300, 500, vamos 600. A construir un millón ya está en tus 2.900 días pendientes. Vamos a construir 1 millón de viviendas, ¿no? Y me parece me parece que a México le va a ir muy bien, Azucena, a pesar de su muy mala oposición. Eso también es cierto. Muy mala oposición. Yo diría que no, yo diría que más bien no hay un debate sincero donde debería haberlo. A veces lo intentamos en la Cámara de Diputados y nos enfrentamos contra un oficialismo ciego que se niega a reconocer incluso errores pequeños. Dice Arturo, retos en materia de seguridad, bueno, ese reto es del tamaño de un elefante. Entonces, que no lo señalara ya habría sido demasiado, pero no señalar uno más, así como nosotros intentamos señalar varios aciertos y cosas buenas, es un síntoma de lo que estamos viendo en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Un poder que no es dialogante, donde está ganando el estilo pues más cerrado de hacer política y donde se han opacado algunas cosas que parecían buenos indicios, como el nombramiento de Lázaro Cárdenas como
jefe de oficina de la Presidencia de la República, un hombre dialogante. Ese diálogo lo queremos todavía. Hay varios debates que hemos dado desde Movimiento Ciudadano, desde el PAN, desde el PRI, particularmente con su coordinador, donde nos queremos meter a detalles de las reformas que hay que podrían mejorar esas reformas. Una el oposición oficialismo no lo permite. que no está siendo que No, no a está ver, siendo pero vamos a poner las escuchada. cosas como son. Tú nos hiciste una pregunta y nosotros no insultamos tu inteligencia. Y con respeto te contestamos lo que nos preguntaste. Hubiera sido una majadería salirnos por la tangente. No es una pregunta cómoda la que me hiciste. ¿Qué acierto reconozco de Claudia Sheinbaum? Yo no Pero es honesto reconocer, Claro, ¿verdad? cosa que no Tanto vimos una aquí. cosa Entonces, como la es otra. que es solo, más fácil solo en para- la mente, es más fácil déjame para ellos, terminar. porque es un gobierno de aciertos. Déjame Y terminar. lo dice Pero no él. solo de ¿Ves? aciertos, a ver, Arturo. Es no lo exactamente. digo yo, Tú hiciste lo una dicen pregunta. las y los Yo no mexicanos. insulté tu inteligencia y respondí Es que él quiere que yo hable con mal de un honestidad gobierno que está intelectual. haciendo bien El las cosas y problema no lo voy a no hacer. es la oposición, Así el de problema sencillo. es el concurso de política, No. donde solo en la mente de un A enfermito ver. mental, como le decía Diego a López Obrador, alguien es 100% malo o 100% 100% bueno. bueno, que no Y el existe. problema con Morena es que no reconoce ningún Sí, yo pecado de hecho te y que con esta actitud con la No, que no. te miente Oye, a la cara, oye, no Azucena, dialoga con Azucena, la oposición, cierro con no esto. escucha a No, nadie para- más. Para Doring, No. entonces, 8 de cada 10 mexicanos están mal también. Para mí, no, tú no. insultaste la inteligencia A de ver, todos porque voy a Gibran y regresar. yo Ocho sí de cada respondimos 10 con mexicanos honestidad insultaron intelectual mi y Voy a tú con regresar, puras Gibran. mentiras. No hay Estás escuchando Grupo Fórmula. Ávila, no te pregunté que me dijeras errores, fíjate. Te pedí que pusieras algunos ejemplos donde debe redireccionar la estrategia o el objetivo la presidenta. Gibran y Doring, Federico, pues me dijeron que aceptaban que Tula era bueno, que los programas sociales eran buenos, 2 o 3 ejemplos. Yo no te dije que marques errores, pues sería una locura. Dime, ¿qué se tiene que redireccionar? A ver, yo ¿Qué creo no está yendo por el buen camino? Yo creo que se está redireccionando ya la política en materia de vivienda. Creo que el Instituto de Vivienda no estaba dando resultados. Creo que no lograba satisfacer la demanda de 7.3 millones de mexicanas y mexicanos que ganan menos de 2 salarios mínimos. Creo que había creo que había casos de corrupción muy importantes, ¿no? Que había que atender, y creo que las direcciones sectoriales, por ejemplo, de este instituto, no permitían una operación óptima y no permitían transparencia y vigilancia. Eso me parece que es un tema importante. Ya dije también el reto de la seguridad. Nuevamente reitero, ya hay herramientas legales y constitucionales. Me parece que algo muy importante que tendrá que mandar la presidenta y que creo que ya anunció también es reformas en materia de ministerios públicos en los estados y en las defensorías públicas. Me parece que es algo sumamente relevante para poder tener un sistema de seguridad integral. Listo, bueno, pues ahí está la respuesta. Gracias, Gibran. Gracias a ti. Gracias, Federico. Como siempre, ¿No íbamos a hablar de Venezuela? la próxima. Bueno, nada más, aquí Gracias. estas son las actas Ya, con Federico. código QR que Ya. no pueden falsificar. 85% de las actas dicen Qué que ganó fuerte. Edmundo Ya no le des con tanto el café a Federico, 67%. por favor, Azucena, Y este es el ya, régimen por que van a ir a favor. avalar estos que se dicen Sí, hombre. progresistas, Ya no le des tanto comprometidos café, con la por favor, democracia y hombre. derechos Pena. humanos. Gracias, Arturo. De hecho, vamos a Venezuela. Muchas gracias. Álvaro Algarra, ¿cómo van las cosas en esta